Previamente, cuando estuvimos trabajando con múltiples ítems, vimos dos tipos de widgets que vamos a repasar brevemente. Uno de ellos son los radio buttons, que nos permiten tener varias opciones, ¿sí?, dentro de las cuales yo puedo seleccionar solamente una de ellas porque el resto serán exclusivas. Es decir que en un mismo grupo de radio buttons solamente podré seleccionar una opción. También empezamos a ver un tipo de elemento más complejo, que es el isWidget, en el cual también puedo tener una serie de opciones y permitir al usuario seleccionar solamente un valor. El problema que tenemos con este tipo de elementos es que cuando tenemos muchas opciones requieren mayor espacio dentro de nuestra interfaz. Entonces, para solucionar ese tipo de inconvenientes, vamos a introducir un nuevo componente que son los combo box. Quizás vamos a dejar para comparar, sí, de momento, y después vamos a borrarlo. Dentro entonces de nuestros elementos de ingreso, ¿sí?, el primer elemento es el combo box. Vamos a ingresarlo aquí. Y quizás ya lo hayan visto en distintas aplicaciones o páginas web. Es un elemento que nos permite a nosotros seleccionar ítems, pero estos se encuentran ocultos hasta que presionamos justamente ese elemento. La ventaja que tiene por encima de los otros dos es que nos ayuda a ahorrar bastante espacio, en este caso vertical, ¿sí?, y también provee al usuario la posibilidad de seleccionar solamente un ítem. El proceso para agregar un ítem es el mismo que en la lista. Vamos a editar los elementos y supongamos que tenemos distintos tipos de deportes, ¿sí?, fútbol, básquet y vóley. Bien, obviamente el mismo proceso para editar los ítems o elementos que tenemos en la lista. Podemos utilizar las flechitas, la flecha para ingresar o el menos para eliminar un elemento. Bien, si yo edito estos elementos y agrego rápidamente lo mismo, muy bien, y voy a mi vista previa, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, si tuviésemos los mismos valores, podríamos seleccionar solamente uno dentro de los radio buttons, ¿sí? Lo mismo para el tema de las listas. Hemos visto que podemos seleccionar más de uno, pero en este caso el modo de selección es único. Y el combo box nos provee la posibilidad de ver los ítems una vez que nosotros presionamos, ¿sí?, el elemento. No hace falta que presionemos solamente en la flecha, podemos hacerlo en cualquier parte del elemento y ver cada uno de los elementos y seleccionarlo, obviamente. Entonces, la principal ventaja que nos da por encima de los otros dos grupos de elementos es justamente la posibilidad de ahorrar espacio. Bien, así que vamos a hacer un ejemplo simple. Sí, vamos a ingresar un label para pedir al usuario que seleccione un deporte. Bien, y vamos a utilizar la misma lógica que usamos en ejemplos anteriores de tener un label vacío abajo que nos va a indicar cuál es la opción seleccionada. Bien, vamos a borrar el texto, hacerlo un poco más grande por las dudas. Vamos a editar los nombres de objetos, ¿sí? En este caso va a ser nuestro formulario de deportes. Bien, nuestro combo box, que lo voy a abreviar como CB deportes. Y por último nuestro label de selección, ¿sí? O podríamos llamarlo simplemente lab resultado, como veníamos haciendo en los videos anteriores. Este label no es necesario. Vamos a incrementar la fuente como hacíamos previamente. Bien. Y antes de guardar y avanzar con el código, vamos a ver rápidamente algunas de las propiedades que tenemos en el combo box. Por lo general no necesitamos editar en tiempo real, pero tenemos la opción de seleccionar,
¿sí? De la misma forma que con la lista tenemos el índice actual siempre va a ser 0, a menos que ustedes deseen cambiar, mejor dicho, el elemento en el cual se muestra el índice. También tenemos la posibilidad de cambiar la cantidad de ítems visibles. Por ejemplo, si aquí agrego 2 y veo la vista previa, vamos a ver que tenemos 2, y si hago scroll puedo ver volley abajo y aparece una barra de scroll, ¿sí? Con las flechitas al costado. Entonces podemos incluso restringir la cantidad de ítems que son visibles. Vamos a dejar los 5 para este ejemplo. De todas formas tenemos solamente 3. También tenemos la máxima cantidad de ítems que podemos agregar a un combo box. Ven que es un número bastante elevado, pero ustedes podrían restringir eso en el caso que tengan un límite establecido. Por ejemplo, previamente estuvimos trabajando con equipos de una liga de fútbol y por lo general el límite es 20 o la cantidad de equipos que establezca esa liga. Entonces ustedes podrían cambiar justamente el max count. Bien. Y los demás, las demás propiedades, algunas de ellas no las vamos a ver, ¿sí? Quizás la política de inserción está bueno que conozcamos. Por defecto, cada elemento que se ingrese al combo box, ya sea por ejemplo mediante programación, se ingresa al final, pero ustedes pueden modificar en qué posición necesitan que se ingrese un elemento. Muy bien, perfecto. Vamos a guardar entonces nuestro ejemplo. ¿Sí? Ventana deportes. Pasemos al editor rápidamente y vamos a convertir con Piwik. Muy bien. Vamos a crear entonces la aplicación y veamos cómo trabajar con el combo box. Bien, tenemos que importar la clase UI deportes y vamos a ejecutar. Perfecto, tenemos entonces cada uno de los elementos. Así que vamos a trabajar entonces con las señales que podemos utilizar dentro de nuestro combo box. Bien, entonces las señales más útiles que tenemos son las siguientes. Vamos a crear nuestro método configurar para no poner todo en el constructor de esta clase. Bien. Y entonces dentro de lo que serían las señales de un combo box tenemos las siguientes. Vamos a tomar nuestro combo box deportes. La primer señal es current index change. ¿Sí? Se dispara cuando el índice de un combo box ha cambiado, es decir que nosotros hemos seleccionado un nuevo ítem dentro del combo box. Entonces cada vez que selecciono un ítem nuevo, obviamente cambia el índice actual del combo box. Bien. Luego tenemos activated, que es la señal que se emite cuando el índice es cambiado por el usuario. Luego tenemos highlighted, que es la señal que se emite cuando el usuario selecciona o pone el foco en un ítem específico del combo box. Y por último tenemos edit text change, que se emite cuando el texto de un combo box que es editable cambia. Por lo general esta última señal no la utilizaríamos nosotros porque rara vez vamos a hacer que un combo box sea editable. Bien, entonces la mayoría de los casos utilizaríamos current index change. Bien, vamos a conectarlo con un método que lo vamos a llamar mostrar deporte y lo vamos a definir dentro de nuestra clase. Bien, perfecto. Entonces, para seleccionar el elemento que nosotros tenemos en el combo box, lo que vamos a hacer es, bueno, primeramente tomar el label resultado y hacer el set text. Bien, el deporte seleccionado es. Bien. Y vamos a tomar nuestro combo box, cb deportes, y el método que queremos utilizar es
item text, ¿sí? Queremos el texto de un ítem específico. Ahora, si nos fijamos, el editor nos está pidiendo el índice. Si yo le digo, por ejemplo, 0, ¿sí? Me va a dar siempre el ítem que está en la posición 0. Y esto lo podemos probar. Bien, selecciono volei y me va a decir el deporte seleccionado es básquet. Si lo hago con básquet y fútbol, lo mismo, porque siempre está seleccionando el ítem que está en 0. Pero en lugar de 0, lo que yo necesito es la posición en la cual está el ítem actual. Entonces, para eso le voy a pasar cbdeportes y el método currentIndex, ¿sí? El índice del elemento actual. Bien, vamos a probar entonces ahora si esto funciona. Bien, voy a seleccionar fútbol, el deporte seleccionado fútbol, vóley y básquet. Bien, entonces con este método currentIndex puedo obtener justamente el índice del elemento actual, y eso me sirve como argumento para pasarle a la función itemText, que va a tomar o leer el texto de un ítem específico. Bien, antes de terminar quiero mostrar algunos de los métodos que tenemos a disposición dentro del Combo Box. Bien, muchos de estos métodos ya los conocemos de otros elementos. Por ejemplo, clear justamente nos serviría para limpiar el Combo Box y no tendría ningún elemento. O count, que me devolvería la cantidad de elementos que tiene justamente el Combo Box. También podemos utilizar add item, que ya sabemos que nos permite a nosotros agregar un ítem. Vamos a agregar, por ejemplo, hockey, ¿sí? Y un deporte más. Vamos a agregar hockey, fútbol, básquet, vóley, y vamos a agregar handball. Bien, entonces estoy agregando dos ítems y esos son los ítems que tengo aquí. Fíjense que la política que repasamos en el editor es que se agreguen todos al final, así que obviamente los ítems van a estar al final. Bien, también podemos eliminar un ítem específico, si así lo deseo. Remove item, ¿sí? Y nuevamente tengo que pasarle un índice. Entonces, lo que podría hacer aquí es, si quiero eliminar el último ítem, ¿cómo lo haría? Vamos a crearnos una variable que se llama último índice y va a ser igual a cbdeportes count, es la cantidad de ítems que tengo, pero le resto 1. Recordemos que los índices empiezan en 0, entonces a la cantidad debería restarle 1 para que sea el último índice. Bien, entonces le digo remove el ítem que está en la posición del último índice. Si esto es cierto, agregaríamos hockey y handball y luego eliminaría handball. Veamos si es así. Y en efecto no tengo handball, ¿sí? Tengo solamente los ítems hasta hockey. Perfecto, ¿qué más podemos hacer? Todas las propiedades que hemos visto dentro de dentro del editor podemos utilizarlas aquí. Voy a comentar esta línea de código, la que elimina el último ítem, y vamos a utilizar setMaxCount, que indica cuál es la cantidad máxima de ítems que pueden haber en mi Combo Box. Si digo 4, vamos a ver qué pasa ahora, cuántos ítems veo en mi Combo Box. Bien, fíjense que estoy agregando handball, pero como excede la cantidad máxima de ítems, ya no se puede agregar al Combo Box. Entonces, toda propiedad, la mayoría de las propiedades que tenemos, si utilizamos set delante, nos permite a nosotros indicar cuál es el valor de esa propiedad. Por último, una función que también puede ser útil cuando trabajamos justamente con nuestros elementos es la siguiente. Supongamos que en este caso quiero mostrar, ¿sí? Si yo cambio el deporte, quiero mostrar cuál es el que seleccioné, pero por algún motivo, en algún momento necesito que se vuelva a establecer un ítem por defecto. Entonces lo que haría sería tomar, ¿sí? cbdeportes y decirle que el currentIndex, utilizando setCurrentIndex, ¿sí? va a ser 0. Entonces siempre va a volver a basket. Ejecutamos. Bien, tengo basket, voy a seleccionar volley, ¿sí? Y fíjense que
el problema aquí es que volví a basket y luego hice la impresión, así que vamos a invertir esto, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a agregar al final del método, una vez más. Bien, voy a seleccionar fútbol, se imprime, bueno, en este caso estamos volviendo a siempre basket, ¿sí? Entonces, el problema con usar este método es que deberíamos hacer todas las funciones que necesitamos de forma separada. Si yo lo comento, vamos a volver aquí, ¿sí? Ahí tenemos exactamente fútbol, vóley, hockey, etcétera, ¿sí? Entonces este método tengan cuidado cuando lo usan porque puede modificar el comportamiento deseado de su interfaz, pero les puede servir para asegurarse de que luego de una serie de operaciones ustedes tengan un ítem por defecto al cual puedan volver. También tenemos otro método que se llama setItemText, que lo que puede hacer es cambiar el texto de un ítem. Y así tenemos también otros métodos relativos a las propiedades que ustedes pueden investigar y pueden utilizar en sus combo box. Por último, recordemos cuál es la funcionalidad del combo box. Utilizarlo para ahorrar espacio, pero tampoco la idea es poblarlo con muchos elementos, ¿sí? Y obviamente una de las desventajas que tiene es que siempre nos permite seleccionar solamente un ítem. En el caso que necesitemos seleccionar más de uno, quizás nos convenga utilizar checkbox o nos convenga utilizar, por ejemplo, un list widget.